97.9. Vamos a conversar un ratito con Cecilia Devana, periodista, corresponsal, por llamarlo de alguna forma, de La Nación en Casa Rosada. Una de las personas que mejor analiza lo que es el día a día de la gestión Milei y la comunicación Milei. Cecilia, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Muy buen día, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en el programa, Ceci. Muchas gracias. ¿Qué significa y qué representa lo que vimos ayer en el Congreso? Y no solo me refiero a la exposición de Adorni, si querés predecible a partir de la difusión del documento escrito y sabíamos que iba a ser ese rumbo, pero las intervenciones del presidente desde el palco, luego en la salida, y en qué contexto lo ubicás en lo que es habitualmente la relación entre el gobierno de Milei y el periodismo. Bueno, me parece que ayer el presidente, digamos, con esas intervenciones que tuvo, vuelve a ratificar, ¿no? Y lo hizo lo mismo a la noche cuando estuvo en Expo EFI, la relación virulenta que tiene con la prensa, y que quizá el punto máximo haya sido la semana pasada, cuando deciden cerrar la sala. Hoy se cumple exactamente una semana, en una medida que realmente no registra antecedentes. Ni siquiera en la dictadura estuvo cerrada la sala como está ahora. Y todavía no tenemos una definición de cómo puede seguir siendo el camino de lo que puede venir para los acreditados, ¿no? Después de la decisión de la semana pasada, incluida una denuncia penal de la Casa Militar, que es el órgano mixto de civiles y militares que custodia la casa y la residencia de Olivos, contra dos colegas de la señal TN, ¿no? Y me parece que ayer Milei, con esa intervención, bueno, ratifica, ¿no?, cuál es su postura hacia nosotros, ¿no?, hacia los periodistas. Sí, voy a incluir una frase que dejó el presidente ayer en el cierre de Expo EFI, hablando de, bueno, se refieren a mis respuestas y no a las calumnias que dijeron de mí. Claro, sí, efectivamente. Esta charla, voy a rematar sobre este último grupo despreciable en un 95%, y es que hablan de mis respuestas y no dicen del montón de mentiras, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades que dijeron de mí, de mi familia, de mis hijitos de 4 patas, que dicho sea de paso, feliz día del animal, digamos, y han dicho de todo tipo de barbaridad sobre mí. Digo, me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo, de todas cosas. Por lo tanto, creo que tengo derecho a defenderme. O el principio de no agresión, ¿ustedes creen que qué cosa es? Es decir, digamos, ustedes pueden contestar. No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y ustedes se la tienen que aguantar. Antes había sido los corruptos son ustedes en la salida del Congreso. ¿Por qué crees que se comporta así? Obviamente no es la primera vez y vos ves su cuenta de Twitter con los respoteos, con lo que él dice, y evidentemente hay una parte de la sociedad que, no sé si está de acuerdo, pero que convalida esta manera de referirse a los periodistas. Pero vos que estás en el día a día, ¿por qué crees que lo hace? La verdad que me cuesta encontrarle una respuesta, digamos, una explicación a lo que el presidente hace, porque eventualmente, digo, si pudiera haber parte de todos esos agravios que él menciona en Expo EFI, eventualmente creo que sería un 5% y no un 95% del periodismo, y ni siquiera consideraría que es periodismo el que hace esas afirmaciones, ¿no? Claro. Con lo cual, la verdad que es bastante difícil de entender. Lo mismo lo que fue la decisión de la sala, ¿no? Porque las explicaciones que nos daban a nosotros para justificar el no ingreso, que ellos insistían que era provisorio, según nos dejaban saber distintas autoridades de la casa, eventualmente lo asociaban a la denuncia de TN por esta filmación que el gobierno dice que no estuvo autorizado y que los colegas de TN dicen que sí. Eventualmente decían que eran para medidas de la Casa Militar respecto de cómo podía haberse dado la filmación y qué otro material podía haber. Pero eso podía a lo sumo haber demorado 1 o 2 días, tomando que fuera realmente así, ¿no? Ya extenderse más la medida realmente es muy preocupante y llamativa, ¿no?
Ujú, pero está, me parece, en la línea de los insultos permanentes. De hecho, en La Nación sacamos una nota de Martín Yebra que mostraba en el fin de semana de Semana Santa lo que había sido, creo que más de 1000 referencias a periodistas, ¿no? sí, Y todo con agravios, por supuesto. sí. Mientras tanto, el gobierno, en realidad, Javier y Karina Milei han hecho una enfática defensa de Adorni, que va a Sí. seguir en el cargo, apuntando Ujú. a que el momento de máxima exposición fue ayer en la presentación ante los diputados y que ya el tema irá más por cuestiones judiciales o alguna revelación periodística que lo que es el día a día político. ¿Vislumbrás Sí. algún cambio o ves un refuerzo de esta estrategia? Mira, ellos desde el principio, desde el 8 de marzo, cuando conocimos la foto de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, en Nueva York, y supimos que había viajado con la comitiva oficial, y después toda la serie de revelaciones sobre viajes y patrimonio de Adorni y su familia, ellos decidieron sostenerlo y no hicieron sino exacerbar esa postura de sostenerlo pese a lo que se fuera conociendo. Quienes hablan con ellos dan cuenta de que están convencidos de que la causa se va a terminar cayendo. Y por eso en cada oportunidad que tuvieron, como fue por ejemplo el acto en conmemoración del Día de Malvinas o la oportunidad en que Petovelo inauguró un centro de formación, cada oportunidad que tuvieron de hacer apoyos públicos a Adorni, lo hicieron, y me parece que lo de ayer fue el corolario de estos 35 días en los que ellos decidieron sostenerlo y mostrar cómo lo sostenían, ¿no? Con estas menciones, con estos abrazos, con los diferentes guiños a Adorni que hubo. Y en el gobierno en paralelo especulan que el caso va a entrar en una meseta en algunos días más, porque entienden que el lunes, con lo que va a ser la declaración testimonial del contratista que hizo remodelaciones en la propiedad de Indio Cuá de Adorni, va a ser la última en principio testimonial, y que después de eso el caso entraría en una meseta, porque lo que va a pasar es que va a haber peritajes respecto de los ingresos de Adorni y los gastos que tuvo, y que a lo sumo podrá haber algún ruido mediático, si se quiere, dicen ellos, en mayo, cuando Adorni tenga que presentar la declaración jurada del año pasado, y que entienden, ellos aseguran que ahí va a quedar aclarada su situación. Ujú. Ahí se espera que Adorni declare una herencia por la muerte de su padre, que ocurrió en 2002, y que, bueno, ahora, por motivos que ya conoceremos porque no dan precisiones, se conocería por qué recién ahora impacta esta herencia y no antes, Claro, porque pasaron 24 sí. años. Pero bueno, creen que con eso se va a aclarar su situación, ¿no? Y que después eventualmente podría haber un poco más de ruido mediático sobre fines de año, cuando estén los peritajes concluidos. Pero entienden que en lo inmediato, salvo el lunes con la declaración de este hombre, debería dejar de haber novedades judiciales, y eso obviamente les da respiro, ¿no? Estamos conversando con Cecilia Devana, periodista de La Nación. Ayer el presidente estuvo en el cierre de Expo EFI. Fue una semana con mucha actividad, con Sí, 3 charlas: Fundación Libertad, Palacio Libertad, Expo EFI, y él como que las integró, que dijo que sí, tenía... habló de, Sí, sí, de un paquete de sí, charlas, ¿no? En exacto. referencia, sí, de un paquete. La primera en Fundación Libertad, vinculada al tema de la inflación. La segunda en el Palacio Libertad, que estuvo con el profesor Juan Carlos de Pablo, Sí. vinculada más al tema de Keynes y la obra de Keynes y sus críticas a eso. Y esta última, que tuvo que ver con el tema de la transición y el crecimiento económico, ¿no? Él Ujú. ratificó ante un público más experto, si se quiere, porque él dijo incluso sentirse cómodo porque eran la gran mayoría economistas. eh, Dijo que, bueno, que claramente no se olvidaba de su pasado como economista, vinculado al crecimiento y la transición, y ratificó el rumbo económico. Volvió a elogiar muy fuertemente a Caputo, a Luis Caputo, el titular de Sí. Hacienda, en medio de incluso de varios ruidos que hubo esta semana con la figura de Caputo, ¿no? Con incluso la salida de Carlos Frugoni el domingo por la noche, después de que se conociera la serie de propiedades que tenía en Miami, bueno, y varios ruidos internos. Bueno, obviamente creciendo para buscar también bajar esa interna, ¿no? Ujú. Y la última pregunta Es, tiene que ver con el cierre
de la sala de prensa de la Casa Rosada. Sí. ¿Ves posible una reapertura rápida o crees que esto va a seguir así? Mira, lo que sabemos extraoficialmente es que hay como la expectativa es que la podrían reabrir la semana próxima, pero la realidad es que todavía me permito ser un poco escéptica, porque es todo trascendido. Hoy la idea es nosotros ir a hacer una foto en la casa para mostrar que hace una semana no podemos ingresar. Hay cada vez más manifestaciones de distintos sectores, no solo a nivel nacional, sino también de organismos internacionales que marcan que es preocupante que no se reabra la sala. Pero la realidad es que oficialmente no nos han comunicado que pudiéramos volver la semana próxima. Sí, extraoficialmente se habla de esa posibilidad, pero entendemos que es una decisión que eventualmente va a terminar tomando directamente el presidente, ¿no? Ceci, un placer, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un placer para mí también. Un beso grande. Un beso grande. Cecilia Devana charlando con nosotros, 11:31 en toda la República Argentina.